segunda ronda y cuando Hugo pueda tomar el micrófono, pues le damos la palabra a él. Ya, sí, parece que sí Ahí, ahora. ahí estamos. Ahora sí. Bien, Muy bien, Hugo. Muy bien, Hugo. No, Ahora sí. No sé qué es lo que pasó, porque yo intencionalmente no apagué el micrófono, pero se apagó. bueno, Bien. Bien, si puedes enderezar un poquito para verte bien, y ahí ya estamos. Adelante. Perfecto. perfecto. Bueno, nuestro tema es qué hacer. Yo destacaría cómo creo que tenemos que tomarlo. ¿Qué hacer? Tenemos que tomarlo de una manera crítica, tenemos que tomarlo de una manera activa, constructiva, decía Camila recién, pero en definitiva de una manera política y con visión de masa y de que se genere un proceso unitario de otro tipo. Yo quisiera destacar algunos hechos salientes de lo que se ha producido. Primero, algo que está dicho por todas las intervenciones en el fondo, el proceso constitucional que se está viviendo es profundamente antidemocrático, marcadamente antidemocrático, desde el comienzo. En su origen fue antidemocrático. Creo que el Senda tuvo actuar en forma correcta cuando lo cuestionó el primer momento. Y eso se ha ido, en definitiva, acentuando. Y el resultado electoral del domingo pasado es o el domingo 7, es la demostración de una profundización de este proceso regresivo. Ahora, ¿cómo tomar el proceso constitucional? Pudiera surgir la visión de que hay que rechazarlo en este momento. Sería, a mi juicio, un profundo error. Tenemos que seguir el proceso que se está desarrollando y seguir construyendo opinión sobre el proceso que está desarrollando para poder realmente ejercer una posición crítica. Y la clave de la posición crítica es poderla llevar hacia afuera, hacia las masas. Hay que recuperar las masas. Aquí es la cosa muy fuerte, que a mi juicio una de las cosas fuertes que se ha dicho, es que el Partido Republicano realiza labores de masa, crea actividad, crea abajo, lo señalaba Camila. Pero eso es clave. Si no, no podemos plantear esto ¿por qué votaron de esa manera? ¿Por qué votaron de esta otra manera? No tenemos idea de qué está sucediendo en el seno del pueblo. Entonces, creo que esa es la forma como debemos encararlo. Entonces, aquí van a ir surgiendo, desde el punto de vista constitucional, van a ir surgiendo temas que tenemos que ir teniendo opinión. Un tema es que está ya planteado, el de los bordes. Este tema se planteó. Lo planteó por esta intervención de Kaiser, que dijo que había que pasarlo a llevar simplemente. No. Después está en la corrección que hace el presidente del Partido Republicano, que dice que hay que incorporándose al proceso llamémoslo así, constitucional, hay que respetar su forma, pero, agrega, y es el pero que no creo que no se ha captado bien, que con imaginación hay que modificarlo. Ahora, hay dos o tres temas que son que se han transformado en el centro de la discusión. Uno es el Estado social de derecho democrático, y, cuestionado desde el punto de vista de los republicanos por el Estado subsidiario. Ese tema no ha desaparecido, eso está planteado. Y eso va a seguir apareciendo. Entonces, sobre esto aquí ahora empiezan a aparecer
pronunciamientos, acciones. Está esto que recordaba de Kaiser, que después fue tratado de arreglar. Están las declaraciones que ha hecho Luis Silva, se llama, ¿no? Este hombre profundamente, ¿cómo podríamos definirlo? Bueno, profundamente metido en Integrista. integrista. ¿No? Las declaraciones que hace son más o menos del mismo tipo. Dice aquí hay una mayoría y una minoría. La democracia es que la mayoría manda. Y la minoría es la minoría la que tiene que buscar adaptarse a la mayoría. Si no está por respetar la mayoría, habría que tomar medidas para, en el fondo, reprimirla. Ahí yo quisiera señalar un hecho que me parece no menor. Tanto el presidente del Partido Republicano como este abogado Silva, los dos pertenecen a la Escuela de Derecho de la Universidad de San Sebastián, que la dirige Chávez. Ahí se producen, yo creo que eso no hay que perderlo de vista. En el debate interno de la UDI, Chávez lo que ha planteado es que no hay que entrar en contradicción, no hay que entrar oponiéndose a los republicanos. Y por otro lado dice, no hay que minimizar, o sea, no hay que tratar de minimizarse como los republicanos, porque las copias nunca van a ser igual al original. Entonces eso no lo tenemos que hacer. Bueno, entonces ese es todo un debate que está planteado, ese debate va a continuar. Y sobre ese debate tenemos que tenerlo presente. Lo que no se opone que el carácter de todo el proceso que se ha llevado sea profundamente antidemocrático. Segundo, están planteados los grandes temas de debate político de este momento. Las fuerzas accionarias, digamos así, republicanos, Chile Vamos, lo que han planteado es que el gobierno debe reformular su propuesta para eliminar su carácter estatista y refundacional. El camino que hay que buscar es precisamente el otro. Entonces yo creo que hay que examinar con detención qué está sucediendo en ese terreno. Como lo señalaba recién Manuel, el hecho más valioso, digamos, del gobierno, en mi juicio, lo señalaba él también, es el proyecto de ley. Ahora, esa es una acción absolutamente diferente a la realizada hasta este momento. Piénsese qué habría sucedido con el proyecto del litio si se mandaba al Congreso como un proyecto de ley. Habría sido destruido por todos lados. O al revés, usado para actuar en forma contraria, absolutamente contraria. Entonces ahí se ha dado un paso importante. Como ha recordado Manuel, eso es después de un año que comienza el gobierno. En general, los procesos de transformación estructurales de un gobierno tienen que hacerse en el momento ascendente de los gobiernos, fundamentalmente al principio, y no cuando están debilitados, como sucede evidentemente con el gobierno de Gabriel Boric. Ahora, esto del litio hay que reforzarlo, hay que transformarlo sacarlo adelante, es una gran tarea. Los peligros no son menores, porque aquí una de las cosas es que van a tratar de juzgar desde el punto de vista del constitucional o del proceso constitucional, pero también pueden hacerlo desde el punto de vista del Congreso para tratar de interferir en ese proceso. Entonces, una cosa que tiene que enfrentarse, tiene un problema en el tiempo, tiene que afirmarse en un periodo rápido.
que no se corren peligros no menores. Pero ese debería ser el camino de acción del gobierno hacia adelante. Esto es usar las atribuciones del presidente de la República, cosa que sabemos que no se hicieron, como se recordó aquí en el panel también, un hecho de ese tipo fue el TLP, que se llegó al absurdo que se aprobó porque lo había aprobado el Senado, tirando para el lado todas las atribuciones o prerrogativas que tiene en un proyecto de ese tipo el presidente de la República. Bueno, ese es un tema principal, de fondo. Ahora, ese es un tema que, como aquí se ha señalado, debiera tener respaldo de masa. A mi juicio no lo tiene. Y debiera tener. Porque sería la forma de poder realmente sacar la lucha hacia adelante. Bueno, está después planteado los otros proyectos que le piden reformular. Uno es la cosa tributaria. Aquí yo quiero detenerme brevemente en la siguiente cosa. Se ha celebrado por el gobierno como una victoria, por el Parlamento también, cantaba la canción nacional cuando se aprobó el royalty minero. El éxito del royalty minero es visto en la visión de Marcel. La política fiscal de Marcel en este momento es fundamentalmente lograr ingresos permanentes para financiar gastos permanentes. Esa es su política. Entonces, que ahí se obtenga muy poco, pues se obtuvo relativamente poco, va en la dirección que quiere. Y claro, se abraza, se celebra, pero se lo señaló el Congreso. Y yo creo que el Congreso no entiende nada de nada. Porque si el proyecto cuantitativamente significó un pequeño aumento, pero cuantitativamente una aberración. Es una aberración. Hay tres hechos que demuestran ese carácter aberrante que tiene. Uno, que se estableció por Marcel, esto era tarifa máxima, que tienen que pagar como impuesto, contabilizando todos los impuestos que se pagan. ¿Y qué sucede si el precio se va extraordinariamente para arriba? ¿Quién recibe los beneficios si no tienen que pagar impuestos? Yo creo que la respuesta sale sola, ¿no es cierto? Las grandes empresas que exportan. Es un hecho. Segundo hecho, cuando se inició el proceso royalty minero, las primeras formulaciones que se hicieron, se estableció el procedimiento de mover lo que se pagaba en función de estimular la inversión que se hiciera en Chile para generar procesos de valor agregado. Pero eso pasó al olvido. Tercer hecho, de esta manera se reforzó que el país exporte fundamentalmente concentrado. Cada vez está aumentando más el porcentaje concentrado. O sea, cualitativamente un impuesto profundamente regresivo que se celebra por el gobierno como una victoria y por el Congreso como una victoria. Ahora, repito, es victoria desde el punto de vista de Marcel, que consigue algunos puntos del PIB de ingreso. Ahora, pero en general está planteado la cosa fiscal en general, ¿no? La cosa fiscal es que le han planteado, ahora toda la derecha ha planteado que no hay que aumentar ningún impuesto. Lo ha planteado claramente. Entonces, lo que va a hacer seguramente el proyecto que se presente es mantener medidas contra la elusión, la evasión y reducir algunas garantías, algunos privilegios de tipo tributario que hay para determinadas actividades y empresas.
Y está el esquema previsional, el tema previsional. La discusión previsional está frenada desde el mes de octubre. En el mes de octubre no se ha dado ningún paso. La derecha se arrestó a las comisiones técnicas, no funcionaron y se están las mismas. Ahora, ahí el problema de fondo es que el proyecto del gobierno es malo. El proyecto del gobierno no es un proyecto previsional. El proyecto del gobierno es un proyecto de capitalización en función de capitalización para el capital, ¿no? Porque ese es el planteamiento que se hace, que un porcentaje muy elevado de las cotizaciones siguen destinándose al mercado de capitales. Es la formulación de nuevo de Marcel. Pero ese es el proyecto del gobierno. Y por eso, desde ese punto de vista, sube la cotización, a pesar que la situación actual no se justifica. Sigue funcionando en función de subsidios fiscales, todo el mecanismo. Y ahí se llega al otro absurdo que está en la cosa tributaria planteado y no se hace ningún vínculo entre situación, este abuso, como dice Manuel constantemente, con la cosa tributaria. Siendo que si se elimina este subsidio, la cosa tributaria fiscal se resuelve. Pero nos está indicando que no se entra a la discusión de temas de fondo. Yo creo que estos son grandes, yo estoy citando estos hechos porque son los grandes temas planteados en este momento, desde el punto de vista político, y que no se van a resolver bien en el Congreso. Ahí, a la reunión que se hizo en el Palacio de Cerro Castillo hace unos días atrás, por lo menos por cómo se ha informado para afuera, que hizo la explicación más detallada del ISAL, del nuevo secretario general de la Presidencia. Bueno, el asunto que dice que su mandato es como construir alianzas en el Congreso para resolver los problemas de las que está planteándose, o quiere sacar adelante el gobierno. Ese es un camino fracasado. Y resulta extraordinariamente absurdo que después de un año que están viviendo esa experiencia, fracaso tras fracaso, se sigue insistiendo en lo mismo. Por eso yo decía que al comenzar, que todo el que hacer tenemos que verlo en función de cómo actuamos en este momento político. Cada uno desde el punto de vista de las organizaciones, sectores en que se moviliza. Hay una situación de debilidad del movimiento progresista, de los partidos políticos, varios de los cuales cometieron el error tremendo de meterse en este proceso constitucional. Y siguen metidos en el proceso constitucional. Entonces, estamos en un momento que la clave es que se logre producir un viraje. No se logra producir ese viraje en la línea de la estrategia del vídeo, usar las prerrogativas del Estado, o sea, el presidente de la República para hacer cosas. No hay camino de desarrollar una política. Se requiere que el gobierno juegue ese papel. Pero también tiene que haber que desde el punto de vista de las masas se presione por eso, por este papel. Yo creo que aquí en el panel voces que se han planteado en ese sentido. Y es evidente, porque si no se ha jugado ningún papel. No aparece por ningún lado. Entonces, si no se produce ese cambio con el movimiento social y con la ciudadanía en general,
ahí la cosa se pone extraordinariamente difícil. En un momento que se ha llegado a un punto en que las fuerzas más reaccionarias tienen el manejo del aparato político. Así, pero desde el punto de vista de la Constitución y el Congreso. Ahí va a tener que irse viendo cómo se maneja el Partido Republicano. Yo tengo la impresión que hay una lucha en su interior. En función, una parte en función de actuar con sus principios de siempre. No tiene nada que ver con la constitucional, o cómo se está desarrollando la constitucional. Y la otra es tratar de aparecer como una fuerza que es capaz de construir un acuerdo nacional, con vista que lo fortalezca para sus opciones futuras. Y así veo que se está produciendo ese debate. Bueno, por ahí yo veo cómo tenemos que buscar responder a esta pregunta que hacer. Que es la obligación de tratar de reforzar, digamos, todas las cosas que hemos tratado de ir haciendo, pero tenemos que ser capaces de dar una dimensión nueva. Desde ese punto de vista es muy interesante lo que se ha producido con el litio. Porque el litio, el que se actúa en función del litio, creo que ha surgido como una presión hacia el gobierno. Así lo entiendo yo. Y eso se ha ido abriendo camino. Ahora, si eso se consolida, sería un éxito extraordinario. Pero repito, el peligro por el cuadro político general. Si esos peligros no se tienen en cuenta, corremos el peligro, digamos, existe el peligro de que este avance que se está produciendo se frustre. Pero además, esta experiencia tiene que ser para que abra camino a otra experiencia en el mismo sentido. Para que el gobierno se convenza de que tiene que terminar de tratar de convencer a la derecha en el Congreso para sacar acuerdos que en definitiva son lo que la derecha está dispuesta a dar. Puede no se lo va a lograr. Y tiene que buscar entonces esto de abrirle camino hacia afuera, hacia las masas, con el movimiento social. Pero hay un gran desafío que está planteado. Yo sí veo, Roxana, cómo está planteado el asunto y cómo debemos tratar de responder a esta pregunta del qué hacer.